Hola a todos. Hoy vamos a viajar a uno de los lugares más silenciosos, misteriosos y peligrosos del planeta. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Un lugar donde las ciudades quedaron congeladas en el pasado, donde los edificios están vacíos, los juguetes siguen en el suelo de las casas, y donde la naturaleza lentamente está reclamando lo que antes pertenecía al ser humano. Hoy vamos a hablar del desastre nuclear más grave de la historia, el accidente de Chernobyl Disaster. Pero para entender lo que ocurrió aquella noche, primero tenemos que retroceder en el tiempo, a una época en la que el mundo estaba dividido en dos grandes bloques. Era la época de la Guerra Fría. De un lado estaba Estados Unidos, y del otro la poderosa Soviet Union. Ambas potencias competían en todo: tecnología, ciencia, armamento y también energía. Durante esos años, la energía nuclear se veía como el futuro. Era una fuente de electricidad extremadamente poderosa, capaz de alimentar ciudades enteras. Para los soviéticos, construir grandes centrales nucleares no solo significaba producir energía, también era una forma de demostrar su poder tecnológico al mundo. Así nació la central nuclear de Chernobyl Nuclear Power Plant, construida en el norte de lo que hoy es Ucrania. Su construcción comenzó en la década de 1970 y fue diseñada para ser una de las plantas nucleares más importantes de toda la Unión Soviética. Pero una planta nuclear no funciona sola. Necesita miles de trabajadores, ingenieros, científicos, operadores, técnicos, electricistas, bomberos, personal administrativo y sus familias. Por eso, a pocos kilómetros de la central se construyó una ciudad completamente nueva llamada Pripyat. Pripyat no era una ciudad cualquiera. Era considerada una ciudad modelo soviética. Moderna, organizada, llena de vida. Tenía amplias avenidas, escuelas, hospitales, supermercados, teatros, restaurantes y hasta un parque de diversiones que estaba a punto de inaugurarse. La edad promedio de los habitantes era de apenas 26 años. Era una ciudad joven, llena de niños y familias. Más de 50.000 personas vivían allí. Para los habitantes de Pripyat, la central nuclear no era un peligro. Era su orgullo. Era el símbolo del progreso. La planta de Chernóbil tenía varios reactores nucleares del tipo RBMK. Estos reactores funcionaban utilizando combustible nuclear, principalmente uranio. Cuando los átomos de uranio se dividen en un proceso llamado fisión nuclear, liberan una enorme cantidad de calor. Ese calor convierte el agua el vapor mueve turbinas gigantes y esas turbinas generan electricidad. Era un sistema increíblemente eficiente. Pero había un problema. Los reactores RBMK tenían un diseño que hoy sabemos que era extremadamente peligroso en ciertas condiciones. Podían volverse inestables si operaban a baja potencia, algo que no todos los operadores sabían. Durante años la planta funcionó aparentemente sin problemas. Reactor 1 comenzó a operar en 1977. Reactor 2 de enero de 1978. Reactor 3 de enero de 1981. Reactor 4 de enero de 1983. Cada uno producía enormes cantidades de electricidad para la red soviética. La vida en Pripyat seguía con normalidad. Niños jugando en las calles. Personas trabajando en la planta. Familias paseando por los parques. Pero todo eso cambiaría en cuestión de segundos. La noche del 25 al 26 de abril de 1986. Ese día estaba programada una prueba de seguridad en el reactor número 4. La prueba buscaba responder una pregunta técnica muy importante: si la planta perdía electricidad repentinamente, ¿las turbinas podrían seguir girando el tiempo suficiente para alimentar los sistemas de emergencia hasta que arrancaran los generadores de respaldo? Era una prueba que ya se había intentado antes sin éxito. El plan era simple: reducir la potencia del reactor, desconectar el suministro de vapor a las turbinas y observar cuánto tiempo seguían produciendo energía. Pero desde el principio comenzaron los problemas. La prueba debía realizarse durante el día. Sin embargo, la red eléctrica soviética necesitaba seguir recibiendo energía de la planta, así que el experimento fue retrasado durante varias horas. Cuando finalmente se permitió comenzar la prueba, el turno de ingenieros que la había preparado ya había terminado su jornada laboral. El turno nocturno tuvo que continuar con el experimento. A medida que los operadores reducían la potencia del reactor, ocurrió algo inesperado. La potencia cayó demasiado, casi hasta apagarse. En lugar de detener la prueba, decidieron intentar recuperar la potencia. Para hacerlo, retiraron demasiadas barras de control del reactor. Estas barras son las que absorben neutrones y mantienen la reacción nuclear bajo control. Cuantas menos barras haya dentro del reactor, más intensa se vuelve la reacción.
En ese momento el reactor ya estaba en una condición extremadamente inestable. Pero aún así decidieron continuar. A la 1:23 de la madrugada comenzó oficialmente la prueba. Los sistemas automáticos de seguridad habían sido desactivados para evitar que interrumpieran el experimento. El reactor estaba funcionando fuera de los límites seguros. En cuestión de segundos, la situación empezó a empeorar. La potencia comenzó a aumentar rápidamente. Los operadores se dieron cuenta de que algo estaba mal y presionaron el botón de emergencia para insertar todas las barras de control y detener el reactor. Ese botón se llamaba AS5. Pero ocurrió algo que nadie esperaba. Debido al diseño del reactor, las barras de control tenían puntas de grafito. Cuando comenzaban a entrar en el reactor, en lugar de reducir inmediatamente la reacción nuclear, primero la aumentaban durante unos segundos. Esos segundos fueron suficientes para desencadenar el desastre. La potencia del reactor se disparó de forma brutal. En menos de un segundo alcanzó niveles decenas de veces superiores a su capacidad normal. Entonces ocurrió lo inevitable. Una explosión gigantesca sacudió el edificio del reactor número 4. El techo de más de 1000 toneladas fue lanzado por los aires. Partes del reactor quedaron expuestas al exterior. Segundos después ocurrió una segunda explosión aún más poderosa. El núcleo del reactor quedó completamente abierto. Fragmentos de grafito ardiente y combustible nuclear salieron disparados por el aire. La radiación comenzó a escapar libremente hacia la atmósfera. Esa noche tranquila acababa de convertirse en una catástrofe nuclear. Los trabajadores de la planta no comprendían la magnitud de lo que había ocurrido. Muchos pensaban que solo era un incendio industrial. Los bomberos de Pripyat llegaron rápidamente al lugar. Subieron a los techos para apagar las llamas, sin saber que estaban caminando sobre fragmentos altamente radiactivos del reactor. Algunos comenzaron a sentirse mareados en cuestión de minutos. Otros notaron un sabor metálico en la boca. Muchos recibieron dosis de radiación letales. Mientras tanto, en la ciudad de Pripyat, la vida seguía aparentemente normal. Las personas despertaron esa mañana sin saber que estaban siendo expuestas a radiación. Los niños jugaban afuera. Las familias caminaban por las calles. En la planta, los ingenieros finalmente comenzaron a comprender que el reactor había explotado. Pero las autoridades tardaron en reaccionar. No fue hasta casi 36 horas después que se ordenó evacuar la ciudad. Más de 1000 autobuses llegaron a Pripyat. Los altavoces anunciaron que la evacuación sería temporal, solo por unos días. Las personas dejaron sus casas con lo mínimo, documentos, algo de ropa y poco más. Muchos dejaron mascotas en casa pensando que regresarían pronto. Nunca volvieron. Pripyat se convirtió en una ciudad fantasma. Mientras tanto, la situación en la planta seguía siendo crítica. El reactor continuaba liberando radiación. Helicópteros comenzaron a arrojar toneladas de arena, plomo y boro para intentar apagar la reacción nuclear. Miles de soldados, ingenieros y trabajadores fueron enviados a la zona. Se les conocería como los liquidadores. Muchos de ellos trabajaron en condiciones extremadamente peligrosas. Algunos tenían apenas segundos para realizar sus tareas antes de recibir dosis peligrosas de radiación. Uno de los mayores temores era que el combustible nuclear derretido llegara a los depósitos de agua debajo del reactor. Si eso ocurría, podría provocar una explosión de vapor capaz de destruir los otros reactores y contaminar gran parte de Europa. Para evitarlo, 3 trabajadores se ofrecieron voluntariamente para descender a túneles inundados y abrir válvulas para drenar el agua. Fue una misión extremadamente peligrosa. Pero lograron hacerlo. Durante los meses siguientes se construyó una gigantesca estructura de concreto conocida como el sarcófago para cubrir el reactor destruido. Pero las consecuencias del desastre ya se estaban extendiendo. La nube radiactiva viajó por Europa. Países como Suecia detectaron niveles anormales de radiación, lo que obligó a la Unión Soviética a admitir que había ocurrido un accidente. Miles de kilómetros cuadrados quedaron contaminados. Más de 100.000 personas fueron evacuadas permanentemente. Décadas después aún se discuten las cifras exactas de víctimas. Pero el impacto ambiental, político y humano fue enorme. Chernóbil cambió la forma en que el mundo veía la energía nuclear. Hoy existe una zona de exclusión de aproximadamente 30 kilómetros alrededor de la planta. Pripyat sigue abandonada. Las calles están cubiertas de árboles. Los edificios están vacíos. Las escuelas aún conservan libros y pupitres llenos de polvo. El parque de diversiones que nunca llegó a abrir se ha convertido en uno de los símbolos más famosos del desastre. Hoy el reactor está cubierto por una enorme estructura de acero llamada Chernobyl New Safe Confinement, diseñada para contener la radiación durante más de un siglo.
Y lo más curioso de todo es que la naturaleza ha vuelto. Lobos, caballos salvajes, ciervos y otros animales ahora viven en la zona. Donde antes había una ciudad llena de vida, hoy solo queda silencio. El desastre de Chernóbil es un recordatorio de lo poderosa que puede ser la tecnología y de lo peligrosa que puede volverse cuando se combina con errores humanos, decisiones equivocadas y sistemas defectuosos. Una sola noche cambió la vida de miles de personas. Y décadas después, el nombre de Chernóbil sigue siendo sinónimo de una de las mayores catástrofes de la historia. Porque algunas historias no solo se recuerdan. Se convierten en advertencias para toda la humanidad.